Mega Noticias Puebla. ¿Qué tal? Excelente tarde, bienvenidos a Fondo. El tema que vamos a estar abordando este jueves, la violencia desbordada en diferentes puntos de nuestro país. Ejemplos, lo ocurrido en Zacatecas con estos jóvenes secuestrados y hallados sin vida. Solamente hay un sobreviviente que está en el hospital. El tema de la alcaldesa de Michoacán, uno de los municipios de Michoacán, que fue secuestrada, días después liberada. Varios panoramas. Hoy, más bien esta semana, se conmemoró un año más, 9 años de impunidad del caso Ayotzinapa, y así le podemos seguir, ¿no es así, Ale Guillén? Qué gusto tenerte con nosotros, y vaya tema. Incluso la semana pasada se estuvo hablando de este diálogo nacional por la paz, que creo que uno de los esfuerzos más importantes que se han hecho hasta el momento para tratar de poner pues, las cartas sobre la mesa y decirles, oigan, está pasando esto, dense cuenta, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que ahí están las encuestas nos están indicando que pues la mayoría de los mexicanos tienen como principal problema la inseguridad. Exactamente. Ya después, en un segundo término, viene el problema de el desempleo, de la corrupción incluso, pero el principal problema que hoy detecta la gente que la tiene presente, el principal problema es el tema de la inseguridad. Y mira, Lidia, yo creo que el análisis que tenemos que hacer el día de hoy va en función de cómo se ha venido deteriorando la relación que se ha dado entre la autoridad, entre quienes representan a las instituciones del Estado, cómo se ha venido deteriorando con respecto a los ciudadanos y luego dentro de lo que es la propia sociedad, cómo ha habido una parte que al no tener los principios, los valores bien cimentados, o bien en algunos casos que hay personas que no han encontrado la oportunidad de salir adelante desde el punto de vista económico y social. Entonces, toda esa gente pues ha venido a engrosar, digamos, las filas, por un lado, de la criminalidad organizada y por otro lado también del pequeño crimen que acecha en las casas, como por ejemplo lo que es el robo en casas habitación con violencia, que es un tema que yo al menos he venido trabajando desde 2017, que recuerdo, di una conferencia de prensa, hacemos un poquito de historia de esto. En 2017, en febrero de 2017, en la UPAEP, di una conferencia de prensa al respecto, di números, y en ese momento, para 2017, había crecido el robo con violencia en casa habitación en un 38%. Estoy hablando de 2017, la primera vez que a mí me tocó ya tocar estos temas, valga la expresión, me correspondió tocar estos temas, y en 2017 el robo a casa habitación ya había crecido en un 38%. Después se desbordó esto. Y luego el tema de los homicidios dolosos, que también han venido en aumento. Y bueno, pues ahí están las cifras. En el último sexenio a nivel federal, pues ya estamos hablando del sexenio en el que más homicidios dolosos ha habido en la historia de México. Entonces, todas estas cifras, aunada a los feminicidios, que también es otro de los temas que han sacudido, diferentes casos han sacudido a la opinión pública nacional y que allí están. Entonces, la pregunta es si en realidad lo que estamos viviendo es un tema que, como se ha venido haciendo en las conferencias de prensa matutinas, en donde se minimiza la situación, o en realidad lo que estamos viviendo ya es una situación que está desbordando a las instituciones del Estado, porque tienes crimen organizado por un lado, tienes feminicidas por otro, tienes gente que está entrando a las casas habitación a robar con violencia. ¿Se minimiza Entonces, la violencia del país? Hasta el momento, por lo que se oye en el discurso, por lo que escuchamos en el discurso, sí hay una minimización del problema. Que yo tampoco creo que esa minimización en términos prácticos sea digamos, un discurso también para no perder más la legitimidad que hasta el momento se está teniendo en materia de seguridad. Porque si en algo sale reprobado este gobierno, es en
materia de seguridad. Cualquier encuesta que en este momento revisemos del gobierno, sí, el gobierno actual federal tiene un apoyo del 60%, sí, pero cuando se le revisa por rubros lo que ha hecho, los resultados con respecto a determinados problemas, particularmente el problema de la inseguridad, nosotros podemos observar que este gobierno está reprobado, ya el 70 y tantos por ciento está diciendo que la estrategia de seguridad del gobierno no está dando resultados. Entonces, yo creo que tenemos un problema complejo. Tampoco todo es responsabilidad del gobierno federal. Te iba a decir. También tiene que ver mucho lo que han dejado de hacer o lo que no han hecho tanto los gobiernos municipales como los gobiernos estatales. Y esto hay que señalarlo de manera muy clara, porque una cosa son los delitos del fuero federal y otra cosa son los llamados delitos del fuero común. Y los delitos de alto impacto, los que tienen que ver con el combate a la criminalidad organizada, ciertamente tienen que ver con el gobierno federal. Pero los que tienen que ver con los robos a casa habitación, por ejemplo, esos son materia de los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Entonces, ahí lo que estamos observando es que poco a poco este avance de la violencia, este avance de la criminalidad está desbordando a las instituciones del Estado. Ahora, todo es color negro, todo es pesimista, todo. No. Ha habido estados, lo podemos observar en el mapa nacional, ha habido estados que han logrado detener, contener el avance de los criminales. Ahí está el caso de Coahuila, ahí está el caso de Yucatán, ahí está el caso de Querétaro, en donde son estados que la propia Ciudad de México, a pesar de los pesares, son entidades que han logrado hasta este momento detener a la criminalidad y que lo han hecho a través de una serie de medidas, algunas de ellas draconianas, es decir, de suspender, por ejemplo, libertades, ¿no? Nada de andar escuchando narcocorridos ni de conciertos de ese tipo. Como muy extremistas. Sí, ¿no? pero va a llegar, yo creo que vamos a llegar a un momento, Lidia, amigos del auditorio, yo creo que vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener que sacrificar algunas de estas libertades por tal de que el Estado recupere la gobernabilidad, el control de los territorios. Porque aquí, y ahorita si quieres entramos ya al tema todavía más a fondo, aquí tenemos un problema que es propio, digamos, de la ciencia política y la teoría política. El Estado está hecho fundamentalmente para garantizar la seguridad de sus individuos. Para eso es su razón de ser. Y eso lo vemos desde la teoría política de los siglos XVII, XVIII, cuando se fue conformando el Estado Nacional, ¿verdad? La teoría que viene desde entonces nos señala que ese Estado que se va conformando es para que los ciudadanos tengan garantizada su seguridad, que garanticen su bienestar, sus propiedades, que estén intactas, y que, bueno, pues lo que estamos observando es que este Estado, por lo menos, no quiero ir a la parte de que si en América Latina compartimos lo mismo, pero bueno, en México particularmente, lo que estamos observando ciertamente es que la democracia, a partir de que viene toda la transición a la democracia y demás, poco a poco hemos venido observando cómo la criminalidad va en aumento. Y si nosotros revisamos los números de Zedillo, que es el último presidente del PRI, pasando por Vicente Fox, que es el primer presidente de la alternancia, nosotros observamos una curva ascendente de cómo van creciendo los delitos, tanto de alto impacto como los crímenes de robo a casa, habitación, etcétera, los feminicidios y demás. Exactamente. Y ahí está, y ahí lo vamos observando. Y casos cada vez más violentos, Ale, en serio, en donde dices, parece que estoy viendo una película de terror, pero no. El caso de estos jóvenes, hablo de lo más reciente que estuvimos platicando esta semana, de los jóvenes secuestrados en Zacatecas. Uh-huh. O sea, ¿hasta dónde? Y Jalisco, ¿no? Siendo una de las entidades en donde más personas desaparecidas y secuestradas hay. O sea, ya tenemos localizados algunos puntos, ya sabemos lo que está ocurriendo, pero pues no hacemos nada, ¿no? ¿Sí? Y creo que ahorita estamos peor que antes porque todos están volteando a ver pues las urnas y qué va a pasar en el año electoral y no estamos poniendo atención en lo que nos está afectando ahorita. Claro, y es que, y lo acabas de mencionar,
Así como hay entidades que pueden ser ejemplos de cómo han logrado contener y a lo mejor nos dan algunos Unos tips, consejos, ajá. ¿no? Para que las otras entidades, obviamente la geografía también interviene mucho en esto, Claro. pero hay entidades que bien nos podrían dar consejos de cómo han logrado tener a su población un tanto protegida frente a la creciente criminalidad. Hay estados que, al contrario, se nota inmediatamente que están siendo rebasados Totalmente. totalmente por la criminalidad. Los casos de Zacatecas, el caso de Michoacán, De Guerrero, Michoacán, la alcaldesa. Guerrero, el tema de la alcaldesa que me parece una cosa de lo más increíble, para recordarle al auditorio, ya que estás tocando el tema de la alcaldesa, eh, tú te imaginas que alguien que sale de su municipio de Michoacán, se va a otro estado, a otro municipio en En Jalisco, Zapopan, en ¿no? ¿Qué fue? Zapopan Ujú. concretamente, y que ahí, después de salir de una tienda, de haber hecho compras y demás, toman al azar un taxi y de pronto ese taxi lo intervienen, lo frenan y secuestran a la presidenta municipal. ¿Eso quién lo hace? Eso no lo hacen No, eso fue porque además no fue un asunto fortuito, no fue un grupo de delincuentes ahí armados que detuvieron el taxi y asaltaron a las personas. No, se llevaron a la presidenta municipal, le preguntaron, según el testimonio de la propia presidenta municipal, le preguntaron si ella era, y dio su nombre, sí, yo soy, esa usted es la que estamos buscando. Entonces, ahí hablas incluso hasta de un trabajo de lo que llamamos inteligencia total. para poder haber interceptado y privado de su libertad a esta presidenta municipal. Entonces, casos así, en los cuales ya prácticamente ni siquiera los que tienen fuero, los que tienen un determinado poder político, un puesto de elección popular, ya pueden estar seguros en este Va país. parejo, ¿no? Estamos, Es como el mensaje o es como lo podríamos interpretar, o sea, va con todos, sí, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, todavía no se dice, ¿no? Es la presidenta municipal de Cotija, Yolanda de Cotija, Sánchez. así ¿Por es. qué fue? O sea, nada más fue... Según el testimonio de ella, es porque hay determinadas demandas en su municipio Ok. que tendría que cumplir. Obviamente, si estamos hablando de un grupo de la criminalidad organizada, pues evidentemente los criminales Pero ve organizados hasta qué extremo, ¿no? ya sabemos cómo se comportan. Y lo estamos viendo en el combate que tienen constantemente con las fuerzas del Estado, contra el ejército, etcétera. Usan ya tecnología de punta para poder, Los drones, justo allá en el tema Michoacán, de los ¿no? drones y O sea, además el armamento completamente sofisticado que se supone que antes era propio del ejército mexicano, ujú, que ujú. solamente podía usar el ejército mexicano. Bueno, pues ahora ya también los criminales pues ya tienen este tipo de armamento con esta sofisticación tecnológica. En fin, entonces el problema se va haciendo cada vez más complejo conforme vamos rascando, porque de dónde provienen todas esas armas, de dónde Exactamente. proviene toda esa tecnología. Luego, todos estos datos que están saliendo últimamente en el sentido de que uno de los principales empleadores hoy en día es la criminalidad organizada, en fin, va haciendo que tanto sociológicamente como politológicamente el problema de la inseguridad y de lo que las instituciones del Estado están haciendo o que hasta el momento han podido hacer, pues hace del problema un problema muy complejo en donde no basta solamente con la buena voluntad. Con el discurso, Otra vez exactamente. volvemos con el problema de la buena voluntad. Y yo no sé si esta frase de abrazos, no balazos haya sido real, porque ciertamente ha habido zonas en las cuales sí ha habido combate de los militares, de la Guardia Nacional contra los criminales, y ha habido enfrentamientos cruentos. Entonces yo no sé si en realidad esa frase que llegó para quedarse y para criticar al presidente haya sido realmente base de la estrategia. Lo que sí podemos decir es que esa estrategia, si es que la hubo, no ha dado los resultados que hasta el momento pues la sociedad está esperando, y que pues ahora voltea a ver para el siguiente sexenio a ver quién va a llegar y con qué propuestas va a llegar para poder mitigar un poco este problema que ciertamente nos está alcanzando
a todos. A todos, Ale. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ale, no se despeguen, se incorpora con nosotros a esta charla Alberto Curiel, especialista en derechos humanos. Ya volvemos, recuerden, estamos en vivo por Facebook, Mega Noticias Puebla, y podemos estar en contacto. Ya volvemos. Mega Noticias Puebla. ¿Duermes o descansas? El descanso está de aniversario. Aprovecha hasta 48% de descuento más 10% adicional y te regalamos un juego de sábanas. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo. Especialistas del descanso. Como caídos del cielo, llega el grupo más nostálgico de nuestra música, Ángeles Negros. Gira 55 años. Homenaje a Mario Gutiérrez. 15 de octubre, 6 de la tarde, Auditorio Metropolitano. Venta de boletos en sistemasuperboletos.com y taquillas del auditorio. Todo pasa. Ángeles Negros, en concierto. Necesitábamos hacer que en tu celular cupieran tu estado de cuenta, una terminal para pagar con tarjeta, un mapa con los sí cercanos a ti, centros de cobro autorizados, soporte técnico y, claro, nuestras promociones. Así que las pusimos aquí. La Mega App. Todos los servicios en tus manos. Tan solo entra a la sección de registro en línea de nuestra página web. Contéstala, después descarga la aplicación y ¡listo! Mega App. Disponible ya en App Store y en Google Play. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Si solicitas el cargo automático de tus servicios Megacable, de inmediato comienzas a ganar. Te ahorras filas cada mes, lo que te permite tener más tiempo para estar en casa. Y para aprovechar este tiempo, te damos 10 megas adicionales en tu servicio de internet y un mes sin costo de HBO Max. ¿Ves cómo domiciliar es ganar? Hazlo y comienza a disfrutar. Disfruta de XView en cualquier momento y en cualquier lugar. Para hacerlo, descarga la app de XView en tus dispositivos móviles. Búscala en la App Store si tienes iOS o en la Play Store si tienes Android. Si ya tienes tu cuenta de servicios en línea, ingresa tu correo, contraseña y presiona Iniciar sesión. Una vez dentro, ingresa la contraseña 1234, la cual podrás cambiar en cualquier momento. Con XView, ¿ya lo usaste? Mega Noticias Puebla. Y continuamos en A Fondo, le damos la bienvenida a Alberto Curiel Tejeda, especialista en derechos humanos, profesor en diversas universidades. Gracias por estar con nosotros. Estábamos platicando, Ale y yo, sobre el tema de violencia, el panorama que se vive, diversos hechos que cada vez van incrementando en el tema de que son más violentos y que cada vez son más los que ocurren. Y Ale mencionaba un punto, las armas con las que ahora cuenta, por ejemplo, el crimen organizado, incluso las personas. Ayer, no sé si escucharon el tema de un cuentaviente en San Andrés Cholula, que fue asaltado, una motocicleta pasó, 4 tiros y le quitaron la vida. ¿Qué tan fácil es el acceso a las armas hoy en día? Bueno, aquí tenemos un problema grave, como decían muy bien hace rato, sobre todo porque de Estados Unidos a México y México a Estados Unidos, donde compartimos la segunda frontera más grande del mundo después de China y Rusia. Y tenemos un problema porque ahí hay mucho tráfico de armas de allá hacia acá y de drogas de aquí hacia allá. También baja mucho dinero de Estados Unidos. Recordarán ustedes que hace algunos años hubo un operativo que hizo la DEA, que por cierto fue un operativo fracasado, que fue el operativo Rápido y Furioso. Y en ese se metieron más de 2,000 armas. ¿Pero por qué 2,000 armas? ¿Por qué el número de 2,000 armas? Bueno, el número de 2,000 armas se daba porque es el número de armas que ingresan a México diarias. Y bueno, nos encontramos que en este gobierno, Ebrard precisamente quiso demandar a las empresas por hacer armas, pero yo creo que ahí la estrategia está mal, porque las empresas están haciendo armas en su país, con las leyes de su país. Aquí el problema es el tráfico hacia dentro de México,
porque nos encontramos que los canales que usa la delincuencia organizada, tanto para ingresar la droga a Estados Unidos como para ingresar las armas a México, pues son las mismas, ¿no? O sea, realmente aquí yo creo que hay un tema donde tampoco a los norteamericanos les interesa mucho frenar el tráfico de armas, porque es el negocio más grande de Estados Unidos. O sea, es más grande que la venta de automóviles en Estados Unidos, la venta de armas. Allá cualquier persona puede llegar a un establecimiento de venta de armas, llenar un formato, presentar una credencial, pues su ID, y con eso se le van a vender las armas. Aquí el tema es que, por ejemplo, gente que vive en Estados Unidos, que tiene la ciudadanía norteamericana, son las que van, compran las armas, se las entregan a la delincuencia organizada mexicana, y esta las ingresa a México. Lamentablemente no hay una manera de frenarlo, por lo que te digo. O sea, lamentablemente el gobierno de Texas no le interesa mucho frenar la venta de armas, porque es un ingreso bastante fuerte, inclusive en impuestos para ellos. Y por otro lado, pues en realidad no está habiendo un delito, por ejemplo, en Texas por armarlas y venderlas y distribuirlas. El problema es cuando ingresan a México, porque aquí tenemos una ley general de armas de fuego y explosivos desde los años 70 con Luis Echeverría, pero pues realmente eso no ha frenado. Y la distribución de armas, lamentablemente los jóvenes pueden comprarla en el mercado negro en cualquier lugar, a cualquier hora del día, y prácticamente lo que hacen las autoridades mexicanas es muy poco, ¿no? O sea, aquí tenemos ese problema, que tampoco hay un seguimiento para la venta de armas. Hay mucha gente que vende armas, mucha gente que compra armas, y que lamentablemente pues esto es un mercado muy grande, también aquí en México. Justo es lo que te iba a preguntar. Entiendo, ¿hay permisos específicos para poder portar una arma legalmente en nuestro país? Sí, pero hay que ser muy cuidadosos. Aunque el artículo 10 constitucional nos señala que todas las personas podrán tener armas de fuego en su hogar, también es cierto es que la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos señala que la portación es única y exclusivamente para las personas que tienen ese permiso, y normalmente son militares. En ese caso, por ejemplo, un capitán puede retirarse y puede seguir portando su arma como portación. Las policías, por ejemplo, tienen que pedir un permiso de portación de armas, pero que es colectivo, es el permiso colectivo de portación de armas, que prácticamente se le da a la policía. Por ejemplo, en Puebla, vamos a poner el ejemplo, el municipio de Puebla tiene que generar el permiso a la Secretaría de la Defensa Nacional para la portación de armas. Las demás personas solamente pueden portar armas si pertenecen a un club de caza y pesca, y entonces sí pueden tener una aportación de cierto tipo de armas, hasta lo que es el 3006, etcétera. Y en nuestros hogares podemos tener la posesión, no portación, es decir, nosotros podemos tener en nuestro hogar un arma que puede llegar hasta la 380, no podemos tener una 9 milímetros legalmente hablando. Obviamente, si es ilegal, pues pueden tener lo que sea. Una R15, no, pero legalmente se puede tener hasta una 380, que es una pistola tiene bastante poder de tensión y de parada, pero está permitida, pero no la podemos sacar. O sea, nosotros no podemos andar en el coche. Muchos abogados, entre comillas, dicen, no, es que el coche es la extensión de la casa. No, la aportación está solamente permitida para ciertos casos, normalmente ejército, marina y policías con el permiso colectivo. Obviamente algunos custodios que son ex policías o ex militares que tienen el permiso. Digo, un capitán del ejército puede retirarse del ejército, ser civil, bueno, un capitán en retiro, y puede portar el arma sin ningún problema, porque así lo dice la ley. Entonces ahí no hay mayor problema. Pero, por ejemplo, un civil, nuestro amigo Alejandro, que quisiera ir y comprar un arma y andarla trayendo como si fuera, pues no sé, un celular. Un celular, pues no se puede. No hay permisos de ese tipo, salvo con ciertas condiciones, que si eres ex militar, que si eres ex marino, si eres policía que está encubierto, ese tipo de cuestiones. Si no, no se puede. O sea, realmente sí, nuestra ley general de armas de fuego y explosivos es muy limitante. Y entonces, ¿por qué este panorama? Porque apenas estamos hablando del tema de ese tráfico de armas, ¿no? Que es un poquito de lo mucho que podemos hablar exactamente de tema de violencia. ¿Tú qué opinas, Ale? Mira, si se lograra controlar esto, ¿disminuiría? A lo que acaba de decir Alberto,
evidentemente la ilegalidad nos ha rebasado. Ok, sí. Y lo cierto es que los grupos criminales, pues las armas que portan y las exhiben ya hoy en día, y se sacan sus selfies fotos, y sus videos presumiendo el tipo de armas que tienen. Bueno, pues prácticamente ya al ejército pues lo combaten en las mismas circunstancias o con la misma fuerza. Incluso ellos a veces conocen mucho mejor el territorio que están ya dominando que los propios militares y la propia Guardia Nacional. Estamos hablando entonces de los grandes criminales, ¿no? De la criminalidad organizada, que sí estamos observando en la entrada triunfal esta que observamos justo. que es una vergüenza, Parecía ¿no? una caravana, para el ¿no? Estado Parecía un gran mexicano, evento. pero para el Estado mexicano es una vergüenza, lo que decíamos hace un momento, porque el Estado tiene que reclamar para sí el monopolio de la fuerza, y este tipo de exhibiciones, esta que vimos de la caravana y todos los videos que hemos visto en los cuales presumen el calibre de sus armas, pues ciertamente es un desafío a la autoridad, es una burla al Estado, y que evidentemente estamos observando cómo la ilegalidad es lo que prevalece frente a la legalidad que nos acaba de decir Alberto. Ahora, ese problema de la legalidad, ya por lo menos ha habido una iniciativa en el Congreso, alguien dijo, bueno, pues que se armen todos ya, ¿no? Que todos compren armas. Cierto. La pregunta es si esa es la alternativa o es la solución. A mí me parece que no. Me parece que no, en el sentido de que, bueno, pues si en un momento dado todos estamos armados, pues no sé en qué vamos a parar. Pero lo que sí es cierto es que hay una ventaja de los criminales en este momento, que poco a poco están controlando territorios, que están corrompiendo policías municipales que están siendo completamente rebasadas, que no compiten las armas que tienen estos tipos con las armas que les dan a los policías municipales, y que poco a poco van controlando territorios, cobrando el derecho de piso, en fin, haciendo lo que se supone tiene que hacer el Estado. El Estado es el que tiene que controlar el territorio, es el que tiene que tener el monopolio de la fuerza física, y no es lo que estamos viendo actualmente. Lo que estamos viendo es que poco a poco estos grupos criminales van controlando esos territorios y van sometiendo a la población que no tienen ese derecho de portar un arma. Entonces yo creo que ahí habría que pensar si en realidad sí conviene o no conviene. Yo sigo pensando que no. Sigo creyendo que lo que debe hacer el Estado mexicano pues es, a través de sus instituciones, el buscar a través de las estrategias que se tengan que realizar, pero el recuperar de nueva cuenta el monopolio de la fuerza física. Yo creo que para allá tenemos que ir. Sin embargo, para mí sí es un hecho que en esos territorios en los cuales la criminalidad va ganando, es porque la gente no tiene ya cómo defenderse. Las autodefensas no son gratuitas. Claro, Las autodefensas también surgen precisamente por el hecho de que ven que la fuerza institucionalizada, ¿no? La fuerza física institucionalizada simple y sencillamente está siendo rebasada, tanto la municipal como la estatal, y por eso surgen las autodefensas. Entonces, sí, estamos en una situación en la cual domina la ilegalidad, y estamos observando que el Estado no está siendo capaz de replegar, de controlar, de meter a la cárcel, de sancionar, etcétera, a los grupos criminales hasta este momento. Alberto, ¿por qué las policías se han visto rebasadas? Bueno, no participan, perdóname, no están capacitados, no cuentan con las herramientas, tienen miedo, prefieren irse en otro punto donde quizás puedan recibir más. ¿Qué está pasando? Bueno, lamentablemente en México, esto es un tema histórico, lamentablemente en México las policías prácticamente en todo el siglo XX fueron abandonadas por el propio Estado. Aquí tenemos un problema histórico de abandono del Estado. O sea, el tema que ahora estamos viviendo y que estás comentando muy bien aquí, Alejandro, el tema del propio Estado rebasado, es un Estado fallido. Lamentablemente, por mucho que en la narrativa el presidente y senadores y otros políticos digan que México es un Estado de Derecho, México no es un Estado de Derecho. Tenemos muchas leyes, sí, pero no es un Estado de Derecho.
Y uno de los problemas en el caso específico de las policías es que precisamente históricamente a las policías se les abandonó. O sea, nosotros sabemos muy bien que en los años 50, 60, inclusive ya casi llegando al siglo XXI, se hablaba de que pues la gente entraba o ingresaba a las policías porque no le quedaba de otra, porque no quería ser albañil, porque, o sea, realmente no tengo carrera, no tengo nada. Me voy de policía. Me voy de policía. Entonces, tenemos unas policías sin capacitación, yo te lo digo porque yo estuve como secretario técnico en una Secretaría de Seguridad Pública del cuarto municipio más grande de México, y prácticamente el problema es que cuando nosotros hicimos un estudio de cuál era valga la redundancia, el estudio que tenían los policías, pues nos encontramos la barbaridad que la mayor parte de los policías apenas sí tenían la primaria terminada, algunos tenían secundaria, algunos más bachillerato, pero eran muy pocos y ya de ahí para adelante nada. Sí, en el gobierno de Felipe Calderón hubo un impulso importante a través de un subsidio que es el Subsemún, en donde se obligaba a que los policías tuvieran al menos licenciatura, y de hecho se trató de hacer que los policías tuvieran licenciatura. Se ha tratado, hubo el plan Mérida, que fue muy criticado, pero a mi gusto como persona que estuvo cerca de este tipo de situaciones sin ser político ni nada de esto, pues las capacitaciones y la profesionalización de las policías se trató de hacer. Hoy tenemos otro problema. El problema es que hoy en este gobierno se ha apostado por la Guardia Nacional, abandonándose completamente, y el Ejército obviamente, abandonándose completamente a las policías. Y hoy ya no existe ni el Subsemún, ni el Fortasec. Se existe el Fortasec, pero está muy reducido. Es como muchos del dinero federal, que ha sido muy reducido. Ya el plan Mérida no existe como tal. Tenemos una gran academia de policía aquí en el estado, que yo creo que está subutilizada porque realmente no se pueden dar los cursos, no hay dinero, o sea, prácticamente subsisten porque ellos también cobran algunos cursos. Yo creo que el problema está en el abandono de las policías, y que mucha gente llegan presidentes municipales de municipios pequeños y se traen al amigo que a lo mejor fue guardia de seguridad en una X tienda de comercial, y le dice, pues es que tú fuiste guardia en tal, pues vente conmigo y vas a ser mi director de policía, no teniendo capacitaciones, no teniendo exámenes de control de confianza, etcétera. Mira, yo te voy a comentar que en este gobierno, cuando ingresa el presidente todavía electo, pero no constitucional, Andrés Manuel López Obrador, había dicho que iba a regresar al ejército a los cuarteles, y de hecho se les fue a la yugular al ejército, etcétera. Pero casualmente el Congreso, que ya estaba en activo en septiembre de ese año, ya estaba pues haciendo el proyecto de la ley de la Guardia Nacional, y ya para marzo del 2019 se estaba haciendo la reforma constitucional del artículo 21 en su párrafo 9, y se estaba incluyendo a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, yo a mi gusto, es un muy buen proyecto, pero lamentablemente se nutrió, y digo lamentablemente porque en la práctica, la realidad, la acción del ejército es de seguridad nacional, mientras que la acción de las policías es de seguridad pública. Mientras tengamos esa confusión epistemológica entre seguridad nacional y seguridad pública, es un problema gravísimo, porque no se entiende qué es cada cosa, ¿no? Es como decir, vamos a poner a los dentistas a hacer operaciones de hígado. No tiene que ver un dentista. Es que es del área de la salud, saben de salud porque es del área de la salud. No, es que son dos cosas diferentes. Y yo creo que esto es lo que está pasando acá. Y pues ya para el 2020, para marzo del 2020, ya se había expedido el acuerdo por el cual las Fuerzas Armadas Permanentes podrán realizar actividades de seguridad pública. De manera, entre comillas, eso lo tomaron de una sentencia de la Corte Interamericana, que es el caso Alvarado Espinosa contra México, en donde la propia Corte Interamericana señaló que sí se podía hacer uso del ejército de manera subordinada, fiscalizada, y otras cualidades que da la sentencia, y que resulta que lo toma este acuerdo y dice, bueno, sí, las Fuerzas Armadas van a llevar a cabo sus tareas de seguridad pública de manera subordinada, fiscalizada, etcétera, ¿no? Y para el año 2021 ya la Presidencia de la República había solicitado que la Guardia Nacional cambiara de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, y fuera parte pues integrante de las Fuerzas Armadas. Y entonces
aquí tenemos un tema yo más bien creo que de desconocimiento de la seguridad. Hay una confusión muy fuerte entre lo que debe de hacer el ejército y lo que deben de hacer las policías. Si bien es cierto, los defensores del tema de seguridad van a decir, bueno, pues es que los militares siempre han hecho tareas de seguridad, y eso es cierto, porque no es cierto que sea algo nuevo, ni que sea de este gobierno. Nosotros tenemos datos donde el ejército ya realizaba tareas de seguridad desde los años 60, antes también, en donde precisamente, por ejemplo, todo el tema de la guerra sucia se basó en una doctrina que se llama Doctrina de Seguridad Nacional. Pero las condiciones eran otras y además era para, entre comillas, salvaguardar un sistema económico que ni siquiera era del mexicano, pero bueno, un sistema económico y una realidad geopolítica que era la Guerra Fría, etcétera, y que ahorita no estamos viendo eso. Yo creo que lo que decía hace rato Alex es muy importante en el sentido de que el rebase que se tiene de los delincuentes sobre los policías es por, uno, el abandono de las policías, dos, por la falta de recursos hacia las policías realmente, y tres, por esta confusión que hay de creer que el ejército pues es Superman, digo, con todo el respeto que se merece el ejército, claro, porque sus acciones son para otra cosa. Y ahorita te platicaría un poquito, si me lo permites, sobre el tema precisamente de los derechos humanos que están muy devaluados en la parte sobre todo para el ejército. Yo he dado capacitaciones de uso legítimo de la fuerza en la quinta zona militar ya 2 veces y realmente cuando les habla uno de derechos humanos como que les da escozor, ¿no? O sea, porque ellos dicen, no, es que mataron a mis amigos. Pero es el mal entendimiento los derechos humanos. Los derechos humanos es como una moneda que tiene 2 caras. La cara del debido proceso, que es la que está devaluada, y los derechos humanos DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que yo creo que aquí Alex lo dice muy bien. También el Estado mexicano ha abandonado. El tema de la educación, que es un tema que está muy abandonado. El tema de la seguridad social y otro tipo de situaciones que como que yo siento que está prácticamente olvidado. O sea, en México se olvidan muchas cosas, se distraen mucho en cuestiones, digo, a lo mejor decirlo aquí pues no está bien, pero en cuestiones políticas, en lugar de fijarse en la peligrosidad que tiene lo que está sucediendo, porque si México sigue a este ritmo siendo tan violento, México es el 4º país más violento en el mundo, no sé si eso ya lo habían platicado, pero es el 4º país, solamente abajo de Colombia, el Congo belga y Miramar. Es el 4º, y eso pues imagínense ustedes, pues en lugar que digamos México somos el 4º lugar económicamente, pues somos el 4º lugar en violencia. Del año 2010 al año 2021 no tenemos datos de que haya disminuido la delincuencia, es decir, los delitos por cada 10,000 habitantes son exactamente los mismos desde el año 2010 al año 2021. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que tenemos una problemática porque ni disminuyen los delitos y aumenta la violencia. Cuando decimos aumenta la violencia, estamos hablando de que, por ejemplo, sale un convoy del ejército y se enfrenta con la delincuencia organizada fuertemente armada, y pues va una familia en un automóvil con su libertad de tránsito y pues ahí se acabaron todos, ¿no? Eso es a lo que nos referimos con índices de violencia, o sea, homicidios que realmente no se tenían por qué haber dado, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema de no Estado de Derecho, y el que me diga lo contrario, pues lo podemos aquí decir, ¿sabes qué? El Estado de Derecho tiene 4 pilares, podemos hacer aquí toda una cátedra, pero no lo vamos a hacer. Y los dos yo sé perfectamente que lo podrían hacer sin problema. Exacto, entonces yo creo que sí, este tema de que saquen los norteamericanos pues índices de que en México la delincuencia está dando empleos y que prácticamente es quien está generando. También es un problema de política pública muy grande de Estados Unidos. Yo veo también muy grave lo que está sucediendo con los gobernadores de Florida y de Texas, donde haya una amenaza de una invasión a México. Muchas veces podemos decir... ya está muy fuerte. Te detengo ahí. Sí, claro que sí. Vamos a una muy breve pausa y seguimos concluyendo el tema tanto de lo que Estados Unidos ha dicho de nuestro país, la reacción que ha tenido el gobierno federal y conclusiones que nos espera para el próximo año electoral, año violento. Ya volvemos. Recuerden, estamos en vivo por el 151 de Megacable y también por Facebook. Ya volvemos.
Mega Noticias Puebla. ¿Duermes o descansas? El descanso está de aniversario. Aprovecha hasta 48% de descuento más 10% adicional y te regalamos un juego de sábanas. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo. Especialistas del descanso. Como caídos del cielo, llega el grupo más nostálgico de nuestra música, Ángeles Negros. Gira 55 años. Homenaje a Mario Gutiérrez. 15 de octubre, 6 de la tarde, Auditorio Metropolitano. Venta de boletos en sistemasuperboletos.com y taquillas del auditorio. Todo pasa. Ángeles Negros, en concierto. Necesitábamos hacer que en tu celular cupieran tu estado de cuenta, una terminal para pagar con tarjeta, un mapa con los sí cercanos a ti, centros de cobro autorizados, soporte técnico y, claro, nuestras promociones. Así que las pusimos aquí. La Mega App. Todos los servicios en tus manos. Tan solo entra a la sección de registro en línea de nuestra página web. Contéstala, después descarga la aplicación y ¡listo! Mega App. Disponible ya en App Store y en Google Play. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Si solicitas el cargo automático de tus servicios Megacable, de inmediato comienzas a ganar. Te ahorras pilas cada mes, lo que te permite tener más tiempo para estar en casa. Y para aprovechar este tiempo, te damos 10 megas adicionales en tu servicio de internet y un mes sin costo de HBO Max. ¿Ves cómo domiciliar es ganar? Hazlo y comienza a disfrutar. Disfruta de XView en cualquier momento y en cualquier lugar. Para hacerlo, descarga la app de XView en tus dispositivos móviles. Búscala en la App Store si tienes iOS o en la Play Store si tienes Android. Si ya tienes tu cuenta de servicios en línea, ingresa tu correo, contraseña y presiona Iniciar sesión. Una vez dentro, ingresa la contraseña 1234, la cual podrás cambiar en cualquier momento. Con XView, ¿ya lo usaste? Mega Noticias Puebla. No sé ustedes, pero a mí se me pasó volando. Ya estamos en el bloque final a fondo. El tema de esta tarde fue el tema de violencia. Lo vimos desde diferentes aristas y nos enfocamos un poquito más en el tema de armas. Y justo, te interrumpía, perdóname, en el tema de lo que ha dicho Estados Unidos de México, las reacciones que ha tenido el gobierno federal. ¿Tú qué opinas de ellas? Yo creo que las ha minimizado, pues igual, da la vuelta, ¿no? Igual, y bueno, yo no las tomaría tan a la ligera, como bien lo insinuó Alberto, pero tampoco creo que hay que sacarlas del contexto en el que están siendo dichas todas estas frases que han emitido varios de los legisladores, particularmente el Partido Republicano, en el sentido de que van a invadir a México, ¿no? Yo creo que el debate de ayer entre los presidenciables por parte del Partido Republicano, pues ahí todos creo que se despacharon con la cuchara grande, ¿no? Para decir que México, ¿no? Estar duro y darle contra México. Eso que están ellos haciendo ya prácticamente una especie de ola, ¿no? Entre los republicanos, pues yo creo que sí tendría que preocupar al gobierno mexicano, sobre todo si en la medida en que la opinión pública norteamericana también se va enganchando con este tipo de ofertas, bueno, pues no va a faltar uno que diga, pues ¿saben qué? Siempre sí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomarla con precaución, tomarla en su contexto, que es un contexto completamente electoral, y que obviamente estos cuates están jalando agua para su molino. Y aquí la pregunta es si unos y otros están midiendo las consecuencias de lo que están haciendo. Nosotros aquí minimizando la situación y aquellos abriendo la boca de más.
porque ya hablar de una invasión a México, bueno, pues es ya hablar de una guerra prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, yo así veo, digamos, lo que hasta el momento se ha declarado ahí. Yo no creo que esté en el ánimo ni del presidente Biden y no sé si de Trump, pero por lo menos de estos que quieren ganar puntos en las encuestas, ahí están sus discursos, ¿no? Pero sí hay que tomarlo en su justa dimensión. Ahora, yo creo que un tema que sí nos preocupa de manera, en el sentido bilateral, es esto que comentaba Alberto con respecto a las aduanas. Yo creo que el problema de las aduanas, si bien es cierto, la ley en los Estados Unidos te permite conseguir las armas como si consigues iba a hacer un comercial, pero como si consiguieras pañales, vale, ¿no? Lo cierto es que a la hora de entrar a México, en efecto, la gran pregunta es, ¿qué está pasando en las aduanas? Que ahora ya están bajo control del ejército, por cierto, y uno esperaría que ya bajo control del ejército, pues simple y sencillamente las armas no pasarían. Y sin embargo, pues vaya, no se ve, no tenemos datos como para hacer la afirmación de que en este momento ha disminuido el tráfico de armas a México, a pesar de los reclamos de Ebrard en su momento, etcétera. Pero no sé tú si tengas algún dato al respecto, pero por lo menos la violencia se sigue observando y cada vez con mayor frecuencia y cada vez más eventos en los cuales se exhiben esas armas, como lo decíamos en el corte anterior, y que además uno esperaría, repito, que las aduanas ya bajo control del ejército, pues ya por lo menos detendrían un tanto ese tráfico de armas, ¿no? Pero el tema de la corrupción también está allí, entiendo. Exacto, aquí tenemos un problema grave, porque lo que tú dices, Alex, es muy cierto. Nosotros ahora estamos viendo que los delincuentes pues tienen calibre 50 que se puede atravesar cualquier tipo de blindaje fuerte, que tienen misiles antiaéreos. De hecho, por ahí hay inclusive teorías de los aviones que se han caído, helicópteros, etcétera. Tomaron un Sí, helicóptero del ejército. Exacto, y no se sabe, bueno, nada más son teorías conspirativas, pero el caso del exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón, donde el avión cayó prácticamente en Ciudad de México, pues destrozado, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema porque no entran por las aduanas. Digo, si entran por las aduanas todavía sería mucho peor, ¿no? Yo más bien creo que justo en estos canales que tiene la delincuencia organizada para subir la droga a Estados Unidos y bajar el dinero, es donde prácticamente por los mismos canales es donde ingresan, ¿no? Pues nos hemos encontrado, le decían al Chapo Guzmán, le decían el señor de los túneles, ¿no? Que tenían muchos túneles debajo para poder ingresar las armas, etcétera. Sí, yo creo que sí hay corrupción en las aduanas, pero más bien yo creo que los canales de ingreso y de distribución son ilegales. Yo apostaría más por eso. Porque para meter una bazuca, por ejemplo, o granadas de mano de estas que se fragmentan y chalecos antibalas, etcétera, a ese nivel, pues Oye, solamente con el arma que intentaron ahora que está Harfush de moda, sí, claro, con la que intentaron asesinarlo, una Garrett, sí, ¿no? Era una Barrett 50, Barrett calibre 50, las cuales te pueden volar en pedacitos. Exactamente. Apenas salió un video, estuvo circulando un video en las redes sociales del ejército que estaban pues prácticamente fusilando ahí a unos delincuentes, y precisamente dentro de las armas que le quitaban a los delincuentes, pues nos encontramos unas Barrett 50 y chalecos antibalas. Evidentemente eso no pasa por una aduana. Entonces yo creo que eso sería muy difícil que pasara por una aduana, a no ser que hubiera, puede haber corrupción, pero a esos niveles yo creo que no habría un servidor público y menos a un militar que dijera, sí, esto pasa, ¿no? Aunque sabemos muy bien que también en el aeropuerto de Ciudad de México pues pasaban la droga, ¿no? Y estaba en aquel entonces Policía Federal y bueno, inclusive se balearon ahí en los baños. Y a mí me gustaría pensar, más bien siendo un poquito más inocente, que lo hacen a través de los canales donde pasan la droga de manera común, sobre todo en lo que es Tijuana, Mexicali y toda esa zona. Pero eso también yo no quiero meter las manos al fuego por nadie. También yo creo que en las aduanas pasan algunas cosas, pero que pasen la Barrett 50 así como que... Y entonces ahí nos lleva también a esa parte del discurso hipocritón, hay que decirlo así, claro, de los Estados Unidos. Claro. ¿No?
porque evidentemente ellos dicen, bueno, es que están envenenando a nuestra juventud. Ay, ¿y quiénes son los que pasan y trafican las armas, el dinero y la droga que pasa de aquel lado? Pues ellos no se está viendo que estén haciendo su chamba, ¿no? Que es algo que les reclamamos desde acá y que observamos que todos los días, pues sí, hay cada vez, va aumentando, lamentablemente en Estados Unidos va aumentando el consumo particularmente del fentanilo, ya lo ven como un problema nacional y que evidentemente pasa por estos canales que tú estás comentando. Y entonces, ¿qué están haciendo los norteamericanos? Ellos dicen, es que canijos productores, ¿verdad? Son bien malvados, ¿no? Pues sí, pero ¿qué están haciendo para detener a la gente que allá, con nacionales suyos, están precisamente haciendo el negocio de su vida también con el fentanilo, las armas y todo lo que ya sabemos? Claro, mira, yo aquí, tú ya que lo acabas de decir, bueno, sí acusamos a nuestro país de ser un estado fallido, pero yo creo que en este foro lo diríamos así también, los Estados Unidos también son un estado fallido. Fíjate que los números en salud pública en Estados Unidos es dramático porque en un estudio de los años 60 a la fecha, se demostró que la misma cantidad de jóvenes, obviamente los jóvenes de los 60 ahorita ya están muriéndose de ancianos, de viejos, perdón, no me van a escuchar aquí, pero ya son gente arriba de los 70, no, esa gente que se drogaba en los años 70, el mismo número se sigue drogando en la actualidad, obviamente cambian tipo de drogas, porque eran sustancias y todo esto que en ese entonces eran mucho más sanas, por decirlo de alguna manera, digo, más naturales, la marihuana y etcétera, pero obviamente que se han ido complejizando. Pero lo que tú dices es muy cierto, Estados Unidos no ha hecho nada por su salud pública y entonces también nosotros como mexicanos deberíamos exigirles a ellos, porque hay inclusive una frase que dijo, si mal no recuerdo, Díaz Ordaz en los años 60, donde el presidente de los Estados Unidos le dijo, no, pues es que México es la alberca, el trampolín, el trampolín, y dice él, pues sí, pero ¿quiénes son los que se meten a la alberca? ¿No? ¿Quién es la alberca? ¿No? Entonces estamos hablando que desde los años 60 a la fecha, el tema de salud pública en Estados Unidos no se ha resuelto. El otro tema, el tema de las armas. Los norteamericanos dicen, no, pues es que nosotros vamos a seguir produciendo armas. Sí, pero como comentaba yo, la industria de las armas en Estados Unidos es la más lucrativa, más que cualquier otra, más que aviones, más que automóviles, más que joyas, lo que tú gustes y mandes, la industria de las armas es la más lucrativa. Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué en Estados Unidos, por ejemplo, en estados como Texas, sigue siendo legal el uso de armas y la venta de armas? Pero no estamos hablando que vas y compras una calibre 22, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues una calibre chiquita. No, estamos hablando que pueden comprar una calibre 50, que pueden comprar o sea, que te puedes armar como para ir a una guerra. Y entonces la pregunta es, ¿y ahí qué está haciendo el Estado norteamericano como Estado norteamericano, no el Estado de Texas, sino el Estado norteamericano, para disminuir inclusive la producción de armas? Obviamente, pues ellos como negociantes dicen, no, yo voy a seguir vendiendo armas y el que me las compra, ahí había decía un productor de armas, bueno, pues es que yo las hago, el arma no mata, el que mata es la persona que la usa. Sí, compadre, pero si tú le das una Barrett 50 a una persona, lo que decías hace rato, y voy a retomar ese tema de aquel legislador que decía, no, pues es que vamos a armar a todos los mexicanos, no, pues esto se va a volver un polvorín, porque entonces van a ir las personas en la calle, se te atraviesa alguien y entonces van a sacar la pistola. Que de hecho ya lo vemos. Ya lo comenzamos a ver. Pero ahora imagínate que el propio Estado mexicano te lo justifique y te diga, pues es que tú puedes andar armado. ¡Qué cañón! Y otra cuestión, te van a decir, tú puedes estar armado, pero vas a poder armarte con una 22, por ejemplo. Vamos a suponer, para limitar. Una 22 es un arma cómoda que te cabe en la mano, pero si, por ejemplo, te enfrentas con un narcotraficante que trae una R15, pues ¿qué vas a hacer con una 22? O sea, la 22 pues, se va a usar, pero para otra persona que trae otra 22, ¿no? Y así esto se va a volver como el viejo Y también ¿no? el tema de la capacitación, que mucho cuestionaban, ¿no? Oye, pero cualquier persona que tenga un arma, y lo vemos, ¿no? Actualmente hasta en estos intentos de asalto que no funcionan y acaban en tragedia, ¿no? Es un tema bastante extenso y les agradezco muchísimo a los dos. Se nos comió rapidísimo el tiempo. Beto, eres bienvenido.
Estos temas son los que normalmente abordamos. Ale me ha acompañado en la mayoría de estos programas de A Fondo y el tema o el propósito que tenemos es hacer reflexionar a la gente, ¿no? Ante un panorama tan complejo que tenemos actualmente, y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por haber estado. Ale, Lidia, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Y recuerden, pueden retomar este programa de A Fondo, ya sea vía YouTube por nuestro canal o bien en Facebook Mega Noticias Puebla. Nos vemos el próximo jueves a las 5. Y yo los espero a las 8. Mega Noticias Puebla. ¿Duermes?